Hola, soy Paco Insunza. Vamos con una siguiente emisión de Gente Común. Decimos buenas noches, buenos días o buen momento del que sea, porque pues, en cualquier momento pueden ustedes sintonizar, escuchar. Hasta uso el lenguaje radial de la sintonización, porque nacimos de acá del radio, pero ahora que tenemos la oportunidad con las redes sociales y la hipercomunicación, vamos y nos va a corregir o me va a corregir si me equivoco, pero creo que hasta Monterrey, Nuevo León, con Caro. Caro, ¿cómo estás? ¿Qué hola, Paco? Sí, estoy en Monterrey, en la Sultana del Norte. Muchas gracias, aquí andamos. No, gracias a ti por el tiempo, porque sabemos que eres una persona muy ocupada y yo que te sigo la pista desde hace tiempo. Ahora, le voy a sumar algo y porque tú lo has dicho, ¿no? A veces ocupada y medio que en ocasiones se te empalman ahí algunos compromisos, pero de verdad te lo digo sinceramente, gracias que nos cedes este espacio porque queremos hablar en esta ocasión que pues hemos hablado con artistas de la pintura, músicos, gente de diferentes disciplinas, pero ahora vamos con el periodismo y creo que sería muy sano y muy importante para quienes no te conocen, pues que sepan un poco de tu historia. Tú eres de Culiacán y te fuiste a Monterrey, va un poco por ahí, ¿no? Más o menos, te saltaste como 15 años de la trayectoria, pero sí. En estos días de compactar me pasé. Sí, valoro mucho el asunto de la compactación, pero sí nos perdimos de detalles importantes. Adelante, por eso te queremos escuchar. Muchas gracias, Paco. No, sí, soy de Culiacán, me fui muy chiquilla a Guadalajara, bueno, me llevaron, yo no quería, porque uno nunca quiere salir del terruño. Entonces me llevaron a Guadalajara, en Guadalajara estudié la carrera de artes plásticas porque periodismo no pude entrar porque no es que no tuviera dinero, lo que pasa es que no estaba muy clara la onda de las inscripciones y no tenía dinero. Entonces estudié artes plásticas. Eventualmente Grupo Reforma tiene unos talleres, cursos en los que invita a la gente que le gusta escribir para integrarse al periódico y en esos cursos entré. Siempre quise que quería periodismo, pero como te decía no tenía la oportunidad. Empecé a trabajar en Mural, que es de Grupo Reforma en Guadalajara. Luego me regresé a Sinaloa y trabajé en Noroeste. Luego me fui a Ciudad de México y trabajé en Periódico Récord. Luego me fui a Nuevo Laredo y trabajé en El Mañana en Nuevo Laredo. Luego me fui a Reynosa y trabajé en El Mañana también de Reynosa. Y luego finalmente vine para acá a Monterrey, en donde estuve primero en el periódico ABC, luego en Reporte Índigo, luego en Código Magenta, y ahora yo soy la dueña de todas mis quincenas. Oye, pues has estado trabajando en un montón de lugares, lo cual a mí me parece súper importante y comentábamos hace una pequeña charla, quienes están ahorita escuchando, hablamos un poquitito antes de comenzar a grabar esta entrevista y le decía a Caro que a mí me tocar clases y yo le digo mucho a los alumnos que trabajan en un montón de lugares, o sea, mientras las posibilidades los ofrezcan, porque quiero pensar y perfilado a lo que nos acabas de compartir, que el estar en diferentes lugares pues te da un temple más entero de cómo trabajan aquí, cómo trabajan acá y toda la cuestión de los... Claro. Y sobre todo destetarnos, que yo creo que las generaciones nuevas ya se desapegaron de eso, pero nuestras generaciones, yo soy generación X, nos dijeron que no estaba bien eso, claro, que tenías que hacer carrera. Y muchos crecieron, o crecimos, yo nomás porque he sido medio rebeldona, pero muchos crecimos con ese chip de que no te podías mover del lugar porque entonces eras inestable. Lo cual creo que ahora, afortunadamente, las nuevas generaciones están entendiendo que eso es absolutamente mentira. Y a mí me sirvió mucho. Yo siempre me moví y la excusa siempre fue, no soy feliz. Dejé de ser feliz en un lugar y me iba a otro. Entonces, afortunadamente, siempre viví la vida bajo esa regla y creo que es bien importante que las nuevas generaciones lo tienen súper claro. Aprendes un montón con nuevas ideas, con nueva gente, con nuevos contextos sociales y todo. Y ahora que estás en esta actualidad periodística, porque se entiende que estás evocada totalmente a la cuestión periodística, ¿estás solo con las redes sociales o estás unido a algunos grupos de trabajo? ¿Cómo es tu realidad actual? Yo trabajé en Código Magenta 6 años como gerente editorial, como directora editorial. Eventualmente me agobió demasiado la operación, me comió la operación propia de un medio y además de que yo tenía ya una trayectoria de 20 años, entonces eventualmente como que fue un cansancio que se sumó. Llegó la pandemia y en medio de la pandemia, cuando todo el mundo estaba gritando porque nos íbamos a quedar sin trabajo, me pareció una buena idea renunciar. O quedar sin papel de baño. Exacto, decir, ¿sabes qué? Ajá, o quedar sin papel a Carlos Regios. En medio de la pandemia decidí que no estaba feliz con lo que estaba haciendo, que no me permitía emocionalmente crecer, emocionalmente hacer más cosas de las que yo quería hacer. Y le propuse al medio, a Código Magenta, solamente hacer mi editorial, que ya la tenía comenzada, que ya teníamos como un año con ella más o menos, el Yo que voy a saber. Le dije, ¿sabes qué? Yo te propongo que sigo generando el editorial, tú me publicas mi editorial y yo necesito ser libre para otras cosas. Entonces, estoy vinculada a Magenta como colaboradora, estoy vinculada a otro medio que se llama Posta, también como colaboradora. Tengo un podcast que se llama Sin Esdrújulas,
que la intención es justamente hablar las cosas sin tanto choro, ¿no? Es como lo puedes decir de otras palabras, pero luego la gente le encanta la mamonería y, ay, palabras así súper rimbombantes. Es como, yo también me sé esdrújulas. Y Pero levantan la prefiero... cejita y todo. Exacto, y es como, jojojo. Como, no, hombre, explícalo bien, sé generoso, ¿no? Y hago mis cosas por fuera, generalmente lo que más se me está dando ahora son como conferencias o tipo pláticas, charlas, conversatorios que le llaman ahora. Sí. Doy clases también en una universidad a distancia en Los Cabos Ujú. y genero mi contenido para mis redes. Lo que quiero este año, mi misión este año es hacerme yo la marca como tal. Es decir, que la gente pueda asociarme a mí como la periodista que colabora con estos otros medios, pero que no estoy vinculada editorialmente con ninguno de los medios. Lo que ellos hagan o dejen de hacer es su línea editorial, yo solamente les proveo mi editorial, ¿no? Como tal. Y apoyado en eso que describes, también me parece interesante para quienes quieren comenzar, no solamente el tema del periodismo, que es lo que estamos haciendo ahora, pero que también es parte de las actualidades, que cuando uno se lanza en estas posibilidades que ofrece la tecnología y las hipercomunicaciones e interacción, uno se hace cargo de muchas cosas. No es nada más llegar y, por ejemplo, en este caso, grabar una entrevista o en tu caso que grabas videos y hay quien te ayuda a editar, pero uno tiene que, pienso, que a diferencia de antes, cuando uno quería esa seguridad donde yo hago esto y los demás hacen el resto y yo aparezco, ahora como que hay que ser multidisciplinario y hay ocasiones que muchos jóvenes de hoy piensan que es más sencillo que eso y no, lleva su picar piedra, ¿no? Claro, yo era, aunque no soy de esos jóvenes, pero yo era esa persona que decía, es que los youtubers, ¿qué? O sea, ¿qué? Que se paran ahí a decir cosas y traía como todavía cierto prejuicio alrededor de eso, ¿no? Ahora nada más hay que identificar que son ciertos, ¿no? O sea, ciertos. Claro. Claro. No, pero ahora que lo veo es ciertamente generar contenido, o sea, hay youtubers que evidentemente no le dedican mucho tiempo, pero la gran mayoría Total. le dedica mucho tiempo. Entonces ahora estoy muy consciente de todo lo que implica los 3 minutos de tu video. Vaya, lo tenía claro en mi editorial, pero pensaba que con YouTube era como distinto, ¿no? De que no, seguramente solamente se para, ¿no? Entonces, ahora que estoy tratando yo de potenciar todo mi contenido en redes, me doy cuenta de la chinga que significa. O sea, 3 minutos son 3 días. 3 días de pensar, de armar, de buscar, como dices, o quién te lo haga, o hacerlo tú, de aprender a subir. Yo, la tecnología y yo estamos peleadas, pero a muerte. No, no Entonces, se para mí habla. es, no nos hablamos, nos hacemos caras y todo. Entonces, ha sido doblemente difícil porque la raza, la neta, ha sido muy chida conmigo. Y de repente me pone, Caro, no se ve el link, Caro, cortaste el video, Caro, la misma gente que sigue Caro, ya estás en el baño, apaga la cámara. Exacto, de que, Caro, estás publicando en vivo y estás en el baño. Entonces, me ha costado doble trabajo, pero está súper chido ir aprendiendo más cosas, pero sí, ciertamente es una chinga y si quienes están escuchándonos piensan que porque van a ser youtuber es como el camino fácil, spoiler, no es nada fácil, también es una friega. Sí, y cabe yo creo ahí nada más un pequeño comentario que quisiera aportar, porque hay gente que sí le sale, pero es un puñito, o sea, gente que sí se sienta y nomás dice hola y tira 2, 3 frases y totalmente, digo, manita arriba para ellos, pero es una cosa como muy, muy pequeña, es como aquel rockstar que con 3 canciones triunfa, pues bueno, habrá gente que le toca entre todas las condiciones que tiene la variable de la realidad, pero básicamente hay que darle muy duro, sobre todo en estos momentos. Y bueno, quería nada más como ya para pasar de fondo al tema central, el periodismo, tú entendí desde que comenzaste a platicar de tu historia, que tú lo tenías bien clara, el periodismo. ¿Qué crees que te codificó en tu cabeza esa sensación de que periodista quiero ser? Fíjate, yo desde muy chiquilla, a mí me gusta escribir. O sea, el periodismo ha sido una consecuencia, pero mi vocación, por ponerlo de alguna palabra, siempre fue escribir. Me gusta mucho escribir, me gusta contar historias. Desde bien chiquilla siempre platico esta anécdota porque me parece muy representativa de lo que significa para mí. Sí. Cuando pasábamos por algunas casas, cuando vas en el camino, en el camión, lo que sea, siempre hacía historias dependiendo de cómo se veía la casa, si tenía matitas afuera, si estaba pintada de amarillo, si estaba pintada de otro color, si estaba despintada, si tenía sillas. Hacía como historias de cómo me imaginaba que vivía la gente ahí adentro solo con la casa, ¿no? Siempre me gustó hacer historias, inventar y crear, ¿no? Eventualmente me di cuenta que parte de lo que me gustaba, por lo que me gustaba contar, era porque creía, y aún creo, que podemos generar un cambio, que las palabras tienen un poder que a veces no dimensionamos y que tú puedes cambiar, incluso le puedes cambiar el humor a alguien
con tus palabras o le puedes destruir la vida a alguien con tus palabras. Entonces, cuando empecé a entender la importancia de las palabras, dije, pues es que lo que tengo que hacer es periodismo, donde las palabras, en una cuestión utópica y obviamente optimista, en donde las palabras pueden cambiar realidades, pueden transformar realidades, como visibilizando, concientizando, informando, como que poniendo todo esto en mucha claridad. Cuando ya empecé a ver eso con tanta fidelidad, dije, bueno, pues de aquí soy. Y honestamente, todavía, insisto, quiero ser muy enfática en que todavía lo pienso, obviamente no como lo pensaba a los 20, pero todavía pienso que el periodismo puede cambiar, o sea, no por nada es el cuarto poder, hay que ser muy responsables con el periodismo, siempre hablo de la responsabilidad social, todo lo que sale de nuestra boca impacta, todos somos influencers porque todos influenciamos de alguna manera en pequeña o mayor escala, nuestras palabras generan cambios en alguien más. Entonces, si tienes 5 seguidores, 20 seguidores, 1000 seguidores, 1 millón de seguidores, eres igualmente influencer, solamente que unos con más exponencialmente más grandes que otros, ¿no? Pero sigo confiando en el periodismo como esta herramienta para convertirnos en una mejor sociedad, ¿no? Todavía creo. Y ahí te pregunto algo que mencionaste, me parece bien interesante, me pasa seguido con los invitados que me ganan cartas, digo yo, porque iba a preguntarte algo muy específico. Cuando alguien tiene como esa pasión, ¿no? De contar cosas, de observar la realidad, de construirla en cuanto a mi lectura, de mis posibilidades, ¿no te pasa identificar, y a veces sucede con periodistas que tienen más ganas de jugar en el plano de la poética y creen que el periodismo es la plataforma? Voy a decir algún ejemplo, ¿no? Por decir un accidente que hubo en la carretera y tienen como más ganas de decir, no sabían que en la mañana que se iban a levantar, ¿no? Y entonces como comienzan a sobrecargar un hecho que es trágico, que es potente, claro, pero tienen más ganas de ser escuchados ellos, ¿no? Sí, esta muletilla terrible de esa mañana nunca imaginó, pues obvio nunca imaginó, tú no sales diciendo, ay, a lo mejor me atropellan hoy, pero sí creo que no debemos perder de vista, por lo menos yo trato siempre, no siempre con éxito probablemente, pero por lo menos lo intento cada vez, de que lo que estoy diciendo tenga el contenido inmediatamente. Quiero decir, en toda esta pirámide que la gente que estudia periodismo usamos la pirámide invertida, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, para mí siempre la más importante es qué es lo que quiero decir y decírtelo en los primeros 10 segundos. Después podemos explayarnos, a mí me encanta la crónica y me parece maravilloso poder transportar a las personas al lugar haciendo detalles, ¿no? De lo que acontece, pero siempre no podemos perder de vista que lo más importante es qué, la noticia, qué es lo que quieres decir. En el caso específico de una noticia tal cual como una noticia dura, no una editorial, sí, lo importante es qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó. Luego desarrollas y por supuesto que hay espacio, pero por eso está esta pirámide. En el pico de la pirámide debe venir, o sea, lo primero, ¿qué necesita saber la gente, no? Yo trato de mantener siempre eso y de entender, lo cual es muy difícil y creo que eso es algo de lo que adolecemos muchos periodistas, que la nota no somos nosotros. Total. Somos bien soberbios y de verdad que lo somos. ¿Qué es lo que le pasa al que adorna tanto? Pues porque exacto, cree que él es el protagonista. Como tú no eres el protagonista, tendrás espacios para eso, como decías, escribe un libro, abre tu blog, cuéntanos a todos cuántas esdrújulas sabes manejar en un párrafo. Pero cuando estás haciendo periodismo, lo importante es que entendamos que somos un medio, literalmente un medio. Aquí pasó algo, somos nosotros en medio y aquí está la gente. Nosotros solamente vamos a transmitir lo que pasó. Sí. En las editoriales te permite un poco más redondear cosas porque es una opinión. Entonces, como opinión, al final de cuentas tienes un poco más de libertades, pero en mi caso muy particular, aunque sea una opinión, necesito fundamentarla y necesito en los primeros segundos decirte qué pienso y por qué. Y a partir de ahí echamos el rollo y aventamos 2, 3 esdrújulas y tal. Sí, lo que sea necesario. Y a eso le sumo la otra parte, porque estamos como hablando desde el lado de quien genera o formula la información y sus perfiles, pero también que lo recibe. Es muy común que haya gente que no sepa distinguir, y lo voy a decir así, no sabe distinguir entre una editorial y una nota dura, ¿no? Entonces piensan que cuando el que lo dice con editorial es la realidad, y no es su realidad, es una opinión. Exacto. Que se forma respecto a, justo como lo decías, a otra realidad más tangible, pero es la opinión. Yo creo que ahí también hay que saber diferenciar. Yo soy bien enfática siempre, incluso
el copy de mis editoriales dice la opinión de el formato que tengo en Código Magenta, a un ladito de la mosca del logotipo, dice opinión. Cuando yo escribo les pongo, esta es mi opinión. O sea, soy muy enfática porque ciertamente, y ahora, no tienen por qué saberlo también, si somos realistas, pues bueno, eso a lo mejor lo sabe la gente que estudió periodismo o la gente que estamos un poco más involucrados en medios, de que una cosa es una nota, otra cosa es una editorial, otra cosa es una colaboración. El chiste es entenderlo y poner mucha atención. Cuando decimos, esta es mi opinión, por ejemplo, a mí me gancho un montón cuando la gente me dice, eso es mentira. No puede ser mentira porque es mi opinión. Total. Puedes estar en desacuerdo, totalmente, es perfectamente válido, pero no es mentira lo que yo creo. Es imposible que me digas que tú sabes que yo estoy mintiendo en mi opinión. Y después de que te puse las cartas, ¿no? Porque eso tu opinión va después de ponerte los números enfrente. Y yo te digo por qué lo pienso. Yo lo pienso por esto. Como te decía, yo busco muchos datos. Al final de cuentas, tiene que estar sustentado, a mi juicio, en todo el periodismo que tengo detrás, en todo este bagaje que tengo ya profesional. Busco información, busco datos, generalmente busco incluso información del lado contrario, digamos, de mi opinión. Siempre trato de ver cómo yo debatiría ese argumento si yo estuviera en contra mía, ¿no? Entonces hago como ahí un ejercicio medio esquizofrénico, sí, de cómo me debatiría esto, pero eso funciona para ser lo más imparcial posible, pero al final de cuentas va a seguir siendo parcial porque es mi opinión y está fundamentada en mi contexto social, histórico, económico, emocional, familiar, cultural, todo lo que traigo, todo mi equipaje es el que hace que yo opine de tal o cual forma. Mi privilegio me hace opinar de tal o cual forma. Las cosas que yo he atravesado no son las mismas que otras personas, entonces yo lo veo distinto. Es simplemente poner sobre la mesa cómo lo pienso y abrir el diálogo. Mi intención siempre es que abramos el diálogo. Dime por qué piensas distinto y a lo mejor coincidimos, a lo mejor yo cambio opinión, a lo mejor tú, a lo mejor ninguno, pero abramos el diálogo. Esa es como que mi fundamental intención. Y otra vez me la ganaste, te iba a preguntar eso, porque yo que te sigo, entiendo, y por eso estoy aquí, porque entiendo que aunque podamos tener cosas en común o en contra, y que casi te puedo decir que pensamos muy similar, pero siempre al final hay cosas donde uno no conecta, pero eso está bien, siempre y cuando sea en el resultado, que fue lo que me ganaste, el diálogo. Yo siento que siempre estás dispuesta al diálogo, y es lo que muchas veces no encontramos, y sobre todo si ponemos lo que suele suceder en redes como Twitter, ¿no? O sea, en esas ganas, no es exclusivo de Twitter, pues, pero es como simbólicamente esta actualidad, donde está todo el mundo detrás, ahí metido en la trinchera, con una escopeta a ver qué le tira, sin saber siquiera, a ver, como que están aburridos a ver qué se atraviesa, ¿no? Sí, y es bien difícil, Paco, para mí es bien difícil, y yo sé que para los demás es muy difícil. Nadie quiere que nadie quiere que le digan que estás equivocado en otra cosa, en una cosa que has estado viviendo. Entonces, si todo el tiempo estás creyendo algo, cuando alguien dice que no es así, obviamente se te bota la chompa, es como, no, así viví siempre, ¿no? Entonces, sí es difícil abrir el diálogo, pero lo que trato siempre, y es una frase que escuché y que no voy a fingir diciendo que sé el filósofo que la dijo, porque no soy Diego Rusarín inventando, no. Ya empezaron los navajazos. Sí, no, todo muy bien. Como no, pero de hecho la dijo Rusarín citando a un filósofo que no recuerdo, y es que hay que ser brutal con las ideas, pero amable con las personas. Total. Lo que estamos debatiendo o lo que estamos en el diálogo en el que estamos, se trata de confrontar tu idea, no tu persona. Tú piensas así, insisto, porque tu contexto social y económico y histórico y emocional te llevó a pensar así. Lo que debemos entender es, a ver, vamos a discutir la idea. ¿Por qué esta idea se te quedó a ti? Y encontremos de dónde surge. Ahora sí que, citándolo de nuevo, ¿por qué piensas lo que piensas? Digo, no es una marca registrada de él, pero es eso, necesitamos saber por qué creemos eso. Sí. Y cuando empiezas a escarbar dices, bueno, pues lo creo porque mi mamá, porque mi papá, porque mi familia, porque mi escuela, lo que sea. Entonces, el diálogo no es sencillo, por lo menos para mí, yo reconozco esa parte, un montón que alguien no está de acuerdo, y hay que abrirnos a ver, tranquiliza, respira, y dime por qué no. Dime nada más para entender, pero el chiste es que de un lado y de otro estemos dispuestos a respirar, pues, porque claro, también si llegas... Me imagino porque dices, tranquila, respira, me parece... Así vivo. Seguido, ¿no?
Yo la verdad confieso que no tengo mucho estómago para eso y es parte de lo que admiro en ti y en otras personas. No tengo estómago para confrontar porque de repente me descarga mucho energía. Por eso admiro mucho a gente como tú y estoy junto a ese pensamiento, ¿no? De siempre abrir el diálogo. Inclusive, aunque esto se esté grabando, probablemente yo hablaría contigo de otras cosas fuera de cámara, sabiendo que podemos dialogarlo de una manera muy natural, porque uno siempre está como en cierto nivel de defensiva, de que cuando eres observado, ¿no? Dices cualquier cosita que pareciera que está un poquito puntiaguda y ¡pum! De ahí te clavan, ¿no? Y ese punto, Paco, es bien importante. O es normal, es natural que si tú vienes con un ataque, yo responda con un ataque. Total. Entonces, ahí es donde, insisto, tenemos que ser muy amables en el sentido de, a ver, yo no te voy a atacar ni cuando te cuestione, para que tú no me ataques cuando me cuestiones y podamos entablar el diálogo. Yo, por ejemplo, y eso es algo con lo que también trabajo en el asunto de mejorar, porque si de entrada vienes con una actitud que yo la siento agresiva, contesto agresivo, pero ojo, a veces en redes sociales, pues uno lee con el equipaje que trae. Con el humor que amaneciste, ¿no? Te están insultando o no te están atacando, pero como es un texto de una persona que no conoces, tú no sabes el tono en el que te lo dijo. Entonces hay que ser un poquito más, te digo, no es que lo sea, es que trabajo en ello. Sí, y a eso le sumamos que las redes, por eso yo siempre uso Twitter como cita para este tipo de ejemplos, porque como es tan limitado, entonces si tú quieres decir, sabes, no te metas a mi patio porque tengo un perrito chiquito y no lo vayan a maltratar y tal, pero claro, es muy largo, entonces me quedo nada más con no te metas a mi patio. Entonces el otro ya me contesta como bien duro, ¿por qué no voy a meter a tu patio? Pero y ahí comienza como todo a una balacera, ¿no? Claro, ahí es donde hay que ser, insisto, muy receptivo y decir, a ver, vamos a entender. Si te pregunto, ¿lo que me estás diciendo es esto? Y a partir de ahí, desarrollar el diálogo. Sí, y ahí volviendo al campo de, digamos, un poco más académico de lo que entendemos como periodismo, ¿cuál consideras o cómo resumirías la función del periodismo? O si lo quisieras definir, digamos, en una clase o en una introducción, ¿para qué sirve? El periodismo sirve para que nos informemos y a partir de esa información poder tomar decisiones. Creo que ese para mí es un más claro. Obviamente todo eso se fragmenta en un montón de cosas más que tienen que ver con si tomamos mejores decisiones, pues somos una mejor sociedad. Si somos una mejor sociedad, pues entonces generamos menos problemas y somos una sociedad más exitosa, ¿no? Pero creo que informar para que a partir de esa información tomemos buenas o mejores decisiones tendría que ser la función fundamental del periodismo. A partir de ahí, cambiar realidades, que es lo que te decía. Por supuesto que tiene un gran poder. Y además, ahora con las redes sociales, aparte de un gran poder, tiene una gran competencia. Tiene que lidiar con esta inmediatez y decir, a ver, ¿qué te puedo ofrecer yo que es mejor que algo que tú ya viste en Twitter hace 10 minutos cuando yo apenas lo estoy escribiendo? Ahí es donde tenemos, yo creo que los periodistas, el reto de dar un poco más, de ese nuevo término que se ha acuñado como curadores de información. Mi editorial dura 3 o 4 minutos, pero para yo llegar a esos 3 o 4 minutos, leí 3 o 4 días todo lo que pude referente al tema. Y lo que hago es curar la información, tratar de extraer las cosas que me parecen más importantes o más relevantes para hacer el editorial. Y ahí es donde se vuelve una cuestión subjetiva, porque yo seleccioné lo que yo pensé que era más importante, ¿no? Entonces, creo que el periodismo tiene que evolucionar un poco a entender que las nuevas generaciones necesitan cosas diferentes a la que hacíamos hace 20 años. Nadie se va a esperar un día para ver cómo terminó el partido de México-Estados Unidos. Totalmente. Entonces yo necesito darle otra cosa. ¿Qué te puedo dar, no? Y además eso en competencia, como decías, con las inmediateces de hoy, o sea, porque todo es muy cortito. Yo por ahí voy a citar algunas cosas que he escuchado en general. Por ejemplo, TikTok, que es esta plataforma ahora hiper popular. Hay cosas valiosas en TikTok, pero lo que me sucede, y es una opinión muy personal, es mi editorial, cuando hablo de TikTok, sucede que sí hay cosas valiosas,
pero como que genera, y eso ya es un tema de quien consume la información, genera la sensación de que esa cosa valiosa, por ejemplo, un TikTok que hable de historia y te resume todo en pequeños fragmentitos. Y ¿qué pasa con el que lo consume? Que siente que con esos 3 fragmentitos ya sabe del dominio de Ucrania, ¿no? Claro. Ya sabe del conflicto mongol en el siglo no sé cuánto, cuando me parece que también es una cuestión de que quien recibe esa información, buscar más y más hoy en Internet, que puedes encontrar lo que sea y ampliar esa invitación que te dio ese videito de TikTok. Claro que esa tendría que ser la intención, pero ahí también nos tendremos que enfrentar a un choque generacional. Total. Total, o sea, nosotros, nuestras generaciones, tal vez estuvimos más condicionadas a buscar más, insisto, porque nuestra crianza fue totalmente distinta. Por ejemplo, yo siempre pongo como referencia, la generación X nos dijeron, si tú no cuidas ese trabajo, hay 30 personas detrás de ti buscando la oportunidad. Y entonces nos hacían quedarnos en un trabajo de mierda que no queríamos estar, pero no se lo íbamos a dar a alguien más. Es como, ¿por qué? Dáselo. No lo quieres, que se lo quede. Déjame con él. No, pero era como, no, me voy a quedar en este trabajo tóxico que me hace mucho daño porque no lo voy a soltar porque hay 30 que lo quieren, ¿no? Generacionalmente esto ya cambió. En el consumo de información también y en la forma en la que ellos asimilan las cosas también. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero al final de cuentas no necesitamos estar de acuerdo porque las nuevas generaciones lo van a seguir haciendo así. Y ellos con esta poquita información, con eso sienten, como dices tú, que tienen lo que necesitan. Lo que habría que cuestionarse es, ¿y no? A lo mejor sí. A lo mejor nosotros nos llenamos de un montón de datos que al final de cuentas no los necesitamos. ¿Cuándo necesitaste, y voy a poner un ejemplo bien pendejo, pero cuándo necesitaste la raíz cuadrada? Nunca en la vida hemos usado la raíz cuadrada, para nada. No, claro, ahí es como una cosa mucho más específica, pero ahí al punto que quería llegar es que, por ejemplo, después de ese TikTok ya se van, estoy haciendo una caricatura, ¿no? No quiero decir. Claro, sí. Vas por TikTok y ya se sienten en el café y se quieren poner a resolver el conflicto de no sé qué, con no sé cuánto, con 2 TikTok, 2 que vi yo y 2 que viste tú, y de ahí formulamos una opinión, ¿no? En vez de ahí yo creo que sí, independientemente de la cuestión de generaciones, uno necesita, cuando va a formular una realidad amplia información, supongo. Claro, no, sí, te digo, al final de cuentas, la idea de TikTok tendría que ser que te motive a buscar más. Eso es lo que nosotros vemos como lógico y como natural. A lo que me refería es como, seguramente van a seguir en esos cafés No. resolviendo el mundo. Y también es la inmediatez. Tienen tanta información que si lo ves en un plano mucho más amplio, tal vez tú viste esos 2 TikTok. Yo vi otros 2, el otro güey que está aquí otros 2, y este otro vio otros 2. Tienes 6 TikToks distintos, quizá con ángulos distintos, en un escenario bien optimista. ¿Qué tal que con esos 6 no completaron? Totalmente de acuerdo. Lo único que decía es que a mí me pasa mucho, te lo digo a lo mejor porque como soy maestro y veo a los alumnos y de acá desde claro, a mí me empiezo a observar igual. Y digo, los veo discutiendo de cosas que no tienen tanto conocimiento y está bien, o sea, todo fine. Pero de repente esto genera, y ahí me voy a otro punto que antes de irnos, porque el tiempo, la verdad me estaba gustando mucho la plática, pero va volando, luego eso construye política, que era donde quería llegar. Eso construye política y la percepción de la realidad pues está hecha con pildoritas donde se confrontan con 3 TikToks, ¿no? Y ahí regresas a la responsabilidad social. Total. Puedes tenerlo para tu consumo personal, para tu camarada con que te vas al café, chingón, lo platican, tengo 6 TikTok distintos y voy a platicar del conflicto. Pero la responsabilidad social implica, ¿vas a tomar una postura y vas a compartirla con alguien más? Bueno, ese compartirlo va a generar reacciones en las demás personas porque, insisto, vamos a influenciar a alguien más. Entonces tienes que ser muy consciente de que si lo que estás haciendo es haciendo un comentario para comentar, más bien para influir, bueno, tienes que ser un poco más responsable. A lo mejor para sentarte en un café te sirve el TikTok, pero para hacer un cambio realmente, para de verdad hacer algo que repercuta y que impacte, vas a necesitar un poco más, incluso que los 6 TikToks. Eso te puede servir para saber por dónde vas a ir a buscar, ¿no? Y siempre busquen, o sea, siempre hay que buscar la mayor cantidad de fuentes diversas. Una opinión distinta te va a enriquecer un montón. Y ahí, dentro de ese plano donde ya estamos entrando al campo de la política, ¿qué papel juega el periodismo frente a la política? Porque siempre hay
casi una iniciativa de choque. Yo creo que tiene que señalar, la política siempre tiene que estar señalada por el periodismo, y hay ocasiones que hay un periodismo muy pop, solamente lo voy a decir así, pero sí, que es cuando funcionan en tanto en cuanto queden bien con los poderes políticos, y de alguna manera ya también entendería que no todo el mundo tiene que llegar con antorchas, ¿no? Pero sí hay un momento de inflexión, donde sí hay un periodismo que es más arriesgado, que es a donde quiero llegar, porque seguro conociste gente, y yo la verdad no te voy a preguntar porque ya lo he visto, conociste gente que sí se arriesgó muchísimo con esto y claro, probablemente no fue los mejores resultados, ¿no? Yo sé a dónde vas. Sí, yo creo que el periodismo siempre tiene que cuestionar. Cuando a mí me preguntan, pero ¿por qué no pones con lo que hace bien? Porque para eso está el Departamento de Comunicación Social del gobierno. El Departamento de Comunicación Social está encargado de comunicar todas las cosas bien que por derecho, que por obligación tiene que hacer, porque se nos olvida, y eso es algo bien cabrón, se nos olvida que los funcionarios son nuestros empleados. Así, con ese nombre, son nuestros empleados. Nosotros los pusimos, no vamos a entrar en detalle, pero se supone que la democracia es perfecta. Suponiendo que funcionara, nosotros los pusimos ahí. Si no los pusimos ahí, como quiera nos tienen que rendir cuentas. El Departamento de Comunicación Social está creado para rendirnos cuentas y para decir lo maravilloso que han pavimentado y lo mucho que han invertido en aeropuertos. Yo no estoy... Claro, las luminarias y los baches, chingón, y todos los listones pintados de amarillo, perfecto. Esa es su obligación. Yo no le voy a aplaudir por hacer lo que le corresponde hacer con el dineral que se están metiendo. Entonces, el periodismo para mí siempre, invariablemente, tiene que cuestionar. Si el periodismo no es crítico, está faltando al principio básico del periodismo, porque para lo otro está la comunicación social. Entonces, yo creo que ahí es donde algunos se pierden en este sentido de solamente vamos, como lo dije al principio, a informar. Sí, pero vamos a informar con un sentido crítico. O sea, yo no te voy a informar a ti de cuántas luminarias se pusieron, porque eso no te va a ayudar a tomar ninguna decisión realmente importante. Yo te voy a decir cuánto dinero se gastó y cuánto dinero se desvió en esas luminarias que costaron 7 millones de pesos cada foco. Ahí es donde tú puedes tomar decisiones importantes. ¿Qué clase de decisiones? Hacer que ese político cumpla, o hacer que la siguiente votación tu voto realmente cuente, o exigir que las cuentas sean del dominio público y que todos haya transparencia, ¿no? Entonces, el periodismo que no critica y que no cuestiona, para mí está fallando totalmente. Y que eso debería, en un sentido ideal, ¿no? Como contagiar a la gente de tener un sentido crítico también, a lo mejor no como el del periodista, pero sí como ciudadano. Y ahorita dijiste una frase que me acordó de una situación muy común, que todos votamos por alguien. Entonces, digo, los que vamos a votar, votamos por alguien. Y a veces pasa que alguien vota por fulano y ganó mi candidato. Y después está ese candidato ahí y no está haciendo el papel perfecto que se esperaba. Y uno mismo que votó por ese candidato lo señala y dicen, ¿tú por qué lo señalas y votaste por él? Precisamente, ¿no? Porque yo intenté que estuviera ahí y se logró, entonces yo también le tengo que exigir, no es como que fuera mi papá que no le puedo reclamar nada, ¿no? Exacto, es como no nos casamos en bienes separados, o sea, lo que le exijo, y cuando dicen, es que estos son problemas que venimos arrastrando de otras administraciones, por supuesto, por eso te pusimos ahí, o sea, por eso decidimos que eras una opción. Y eso sucede con todos, a nivel federal, estatal, municipal. Ahí uno debería decirle a las administraciones pasadas, ok, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Y qué vas a hacer tú? Porque al final de cuentas, sí, por supuesto que hay una herencia en todos los sentidos y en todas las entidades y en todos los lugares. Pero lo que tú tienes que hacer es, bueno, estás ahí para ayudarnos a resolverlo. Y sí, otra vez, la crítica y cuestionar es parte de esa exigencia que, a ver, yo te di mi confianza. Lo mínimo que espero es que respondas a esa confianza. Es más, creo que la persona que votó por alguien y ese alguien no está cumpliendo, serían los que más tienen que exigir, porque te di la confianza. Los que no votaron es como, ves, te dije yo por eso no voté. Entonces, las personas que votaron son justamente las que tienen que exigir. Los demás no tendrían cara ni siquiera para exigirlo, pues. Sí, ahí es donde se genera una exigencia colectiva que uno debe de entender desde esa parte. Y quería pasar también a la política, porque hablamos ahorita de TikTok, de informarse y tal, pero la política también se ha estado conectando mucho con estas nuevas formas de comunicación, donde
también aparece el farandulerismo, me acabo de inventar la palabra, ¿no? O sea, donde ya se ligan con influencers que luego están conectados con ciertas, fíjate que iba a decir esto y voy a hacer un pequeño paréntesis, iba a decir con ciertas ideologías, pero los influencers ni saben nada, nomás dicen, tú haces esto, ponte aquí y píntate este color. Sí, no, esta nueva política que creo que hay que ponerle mucha atención porque es lo que vamos a ver a partir de ya, que ya lo estamos viendo en algunos lugares y lo vamos a seguir viendo, esta nueva política de usar a las figuras públicas como catapulta para conseguir tal o cual puesto en la política, es bien complicado porque ahí es otra vez, ¿qué estamos consumiendo? Hay que ser bien, bien cuidadosos en qué estamos consumiendo, porque eso que estamos consumiendo nos va a hacer tomar decisiones. Por eso regreso y soy bien insistente en la responsabilidad social, porque la persona que está consumiendo cierto contenido es perfectamente influenciable cuando este influencer, vamos a ponerle así en general, te dice cosas tan simples como esta agua es mejor. Y tú dices, ok, quiero esta agua. Y estos audífonos también son mejor. Y va escalando. Y este candidato es mejor. Y este partido es mejor. Entonces... Y ya le vende un pack, ¿no? Exacto, empieza a influir no solo en cuestiones tan mundanas como qué ropa o qué tipo de marca o qué estilo de maquillaje voy a tener, sino que después empieza a influir en cosas que van a repercutir socialmente no solo a ti que estás creyéndole, sino a toda tu comunidad y a toda tu ciudad y a todo tu estado y a todo tu país, ¿no? Entonces, sí es bien delicado y sí hay que entender que estas influencias tienen un gran poder, pero que ese gran poder lo tenemos nosotros. Nosotros le damos ese poder con ese like, con ese compartir. Puedes seguirla o seguirlo y puedes ver cómo se maquilla y te puede parecer maravillosa persona y te puede parecer lo mejor que ha dado la tierra. Pero de política. Chingón. Exacto. Pero cuando te diga, este partido es el mejor y mira la mochila que cargo, cuestiona, investiga, analiza y entonces emite un juicio. Hay que tratar, y insisto, yo sé que no es fácil porque nos dejamos deslumbrar, aunque ya estamos en otro nivel, digamos, de que ya no es la señora que ve el canal de las estrellas, seguimos con esa cultura de endiosar a cualquier persona que salga en la tele, cuando la tele es el teléfono o YouTube, ¿no? En eso yo creo que hay que ser muy, muy cuidadosos. Hay que seguir generando esa parte del criterio y haciendo casi una cuestión filosófica, ¿no? También sucede que le entregamos a los políticos el poder y a los influencers el poder y a la opinión el poder, como con ganas de desmenuzar esa culpa y dejársela al otro. Entonces dime qué hay que hacer, dime a quién hay que aplaudirle, hacia dónde hay que caminar, al cabo que si las cosas salen mal, pues nomás digo que fue tu culpa, ¿no? Es casi, yo lo entiendo como una actitud casi de niño, ¿no? Como, claro, pues me dijiste, por eso lo hice. No asumimos también hay que ser corresponsables. Por eso es importante ver a quién consumimos, porque somos corresponsables de eso. O sea, la responsabilidad social de la que hablo no solo está de un lado, está de los dos lados. Del lado de quien la genera, del lado de quien consume y comparte esa información. Entonces hay que ser también, todo paternalismo, toda intención de culpar al gobierno de todo, como si el gobierno fuera un solo ente específico. El gobierno somos también nosotros. Es como hay que exigir, por eso si votas, exiges. Por eso hay que ser muy críticos, por eso hay que ser muy cuidadosos, porque también nosotros somos el gobierno. Y también tú tienes que aprender a hacer cosas y también tú tienes que aprender a dejar de hacer otras y hacerte corresponsable del país que tienes, de la colonia que tienes, de la casa que tienes, de lo que tú consumes. Entonces, ahí es donde nos entra no, pues el chiste es que sean culpa de los demás. No, mamacita, también es culpa tuya. Sí, por supuesto, suele pasar. Caro, pues ya casi nos despedimos porque supongo que tú tienes tus compromisos y acá pues a mí me toca ir a regañar chamacos porque están en la universidad. Entonces, me parece maravilloso. Como debe de ser, que para eso le pagan a uno. Pero antes de despedirnos, y la verdad, estoy encantado con la plática, agradezco de nuevo tu tiempo y ojalá y podamos repetir un nuevo encuentro claro. con otro tema y cualquier cosa, seguimos en contacto. Pero antes de irnos, quisiera que nos pudieras compartir, si tienes por ahí en tu rack de memoria, algunos 3 libros que digas, bueno, por aquí pueden empezar y un poco que les da norte de la política o el tema del periodismo, ¿no? Para periodismo siempre voy a recomendar Los periodistas de Vicente Leñero, es una lectura maravillosa, además de la historia como tal, creo que es el momento cumbre del periodismo
y refleja todos estos ideales que deberíamos mantener o que por lo menos a mí me motivan, Los periodistas de Vicente Leñero. Sí. Para lectura general, Pedro Páramo es uno de mis libros más entrañables, porque además tiene que ver con este rollo de las esdrújulas. Es un tipo que escribe con una simpleza y con una sencillez, y lo que me representa este libro justamente es, podemos comunicar un montón de cosas sin tener que ser ni pretenciosos, ni buscar más. Simplemente la sencillez siempre tendrá mucho sentido. Entonces, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Los periodistas de Vicente Leñero, y yo soy muy cursi para la lectura y no me da vergüenza decirlo, y entonces voy a recomendar. No siento usted culpa. No siento la más mínima culpa. Y para las morras, sobre todo, yo hago un periodismo que, aunque es un periodismo muy general, obviamente por cuestiones naturales o propias de mi género, no. El asunto del feminismo y este rollo, pues por supuesto me mueve mucho, ¿no? El feminismo, pero este feminismo interseccional que nos abarca a todas, ¿no? Y a todos y a todes, porque también el feminismo sí les repercute a los hombres, pero ese es otro tema. Ese puede ser nuestro próximo tema. Totalmente, ya lo dejamos anotado, te acabas de ya lo apuntamos. Pero para ese tipo de cosas de feminismos, hay un libro de Ángeles Mastretta que se llama Mujeres de Ojos Grandes, sí, y cuenta historias muy adelantadas a su tiempo. Entonces creo que son lecturas ligeras, denle suave, tampoco se comprometan a lecturas que tienen que ser tan elevadas. También nos han hecho creer que todo lo que tenga que ver con cultura tiene que ser súper complejo. No, la lectura simple también es lectura y también se vale. Que no le tengan miedo a las palabras, ¿no? Sí, es bonito, es bonito. Bueno, ¿dónde te siguen, Caro, antes de irnos? Porque pues sabemos, como bien lo decías, que estás ahí con diferentes redes y lugares, pero pues en general, algún pequeño compilado de lugares donde te ven. Pues de hecho estoy en todas como Carol H. Solís, sí. Carol H. Solís en TikTok, porque sí, soy esa señora que entró a TikTok. Perdón, millennials, entré. Carol H. Solís. Permiso. Sí, señores. En Twitter igual, en Instagram igual. Facebook no me gusta, ese barrio se puso muy feo, entonces ahí solo saludo a mi mamá. Entonces, y en YouTube también, Carol H. Solís. En todas las redes búsquenme así y ahí pónganme y abramos el diálogo, que realmente es lo que importa. Caro, pues muchas gracias, te agradezco el tiempo. Muchas gracias a ti, Paco. Nos vemos. Saludos. Un abrazote. Esto fue Gente Común. Adiós. Chao.